y por causa de Cristo. Dios tiene la iniciativa y Cristo completa la obra. Y esto es muy importante, porque si Dios no tiene la iniciativa, estamos perdidos. Entonces, Dios tiene la iniciativa, Dios es el que busca al pecador y Cristo es el que completa la obra. Porque si Cristo no completa la obra, al final es como si estuviéramos buscando la completación a través de mis obras, de aquello, de mis méritos, ¿verdad? Entonces, tampoco serviría. Entonces, es muy importante este esquema. Dios tiene la iniciativa y Cristo completa la obra, de tal manera que este es el fundamento de la justificación, la iniciativa y la obra ya completada en Cristo. Y podemos leer en Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos también los justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Y eso de la predestinación es que ya Dios, antes de crear al mundo, ya sabía todo lo que iba a suceder. Ya Dios sabía que iba a haber un pecado y de que necesitábamos un Salvador. Por eso envió a Jesucristo. Y ahí está nuestra justicia, en Cristo, porque por medio de nuestra justicia también tenemos nuestra glorificación, nuestra gloria. Ya no es derrota, sino ya es victoria, es gloria para nuestra vida. Ya no es tristeza, es alegría. Entonces vemos aquí cómo Dios lo tenía todo preparado para que tú y yo hoy tengamos acceso a la vida eterna, acceso a la familia de Dios, acceso a todas las bendiciones. Y en Romanos 5, 15 y 19, podéis leerlo vosotros si queréis en vuestra casa, pero quiero resaltar 5 puntitos de estos 5 versículos. En el versículo 15, ahí se resume que la abundancia de gracia y don es gracias a Cristo. Entonces vemos aquí como gracias a Cristo tenemos esa gran abundancia de esa gracia, de ese regalo que Dios ahora se hace aquí, presente entre nosotros. En el versículo 16 que hay perdón de pecado, gracias a Cristo. Y bueno, menos mal, ¿no? Porque es realmente ahí donde se sostiene el perdón. El perdón no es, mira, yo te perdono, bueno, a ver, también hace falta tener a Cristo, porque es Cristo mismo el perdón en persona. Es ahí donde nosotros aprendemos. La fe nos abre los ojos para aprender de ese perdón, para que nosotros podamos perdonar a nuestros enemigos, porque a perdonar a nuestros amigos es más fácil, ¿verdad? Y en el versículo 17 dice, reinaremos en la vida eterna, gracias a Cristo. Y esto es algo fantástico, porque es una promesa de que yo, que estoy aquí todavía en la tierra, yo tengo una promesa, y es que yo voy a vivir en la vida eterna. Entonces ahí está puesta mi esperanza, pero ya ahí hay una promesa, reinaremos. Y no reinaremos como si fuéramos reyes, ¿no? Sino que vamos a estar con Dios. Y ya con Dios, ¿qué nos va a hacer falta, verdad? Si allí ya lo tenemos todo. Estamos con Dios mismo. En el versículo 18 hay justificación de vida gracias a Cristo. Entonces vemos que esta justificación, más allá del perdón, más allá de todo lo que Cristo hizo, hay un complemento que fue fundamental en la historia de la salvación. La vida. ¿Qué fue lo que nos arrebató el pecado? La vida. ¿Qué es lo que el pecado me da? Muerte. Pero ¿qué es lo que Cristo nos da? Vida. Entonces vemos aquí como la justificación nos da acceso a esa vida, de tal manera que ya la muerte ya no es algo que tengamos que verlo como, uff, el fin, ya es la nada, o no sé, Dios me va a castigar. Tenemos que tener la confianza plena de que con Cristo tenemos vida, de que vamos a estar en un lugar donde ya ni el lloro ni el llanto van a existir. Allí vamos a estar con Dios eternamente.
Y por último, la obediencia de Cristo no justifica, y eso lo voy a explicar ahora. La obediencia de Cristo será activa y pasiva. Activa se centra en que Cristo obedeció toda la letra de la ley, cumpliéndola por nosotros. En otras palabras, ¿quién de nosotros puede cumplir los 10 mandamientos? Venga, los 10 mandamientos son 10. ¿Quién lo puede cumplir todo a la perfección? Nadie, nadie. Yo no puedo, por ejemplo. Pero hay uno que sí lo cumplió. ¿Por qué? Porque es sin pecado y vino precisamente para cumplir la ley por nosotros, porque de ese modo Cristo podía salvarnos, porque el justo es aquel que puede cumplir la ley y aquel que puede rescatar a todos los pecadores. Y ahí en Mateo dirá, no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Mientras existan cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces vemos aquí como la ley de Dios fue puesta para bien, no para mal. Y precisamente ese para bien se completó con Cristo, porque Cristo fue el que cumplió los 10 mandamientos. Eso no significa que ya los 10 mandamientos yo diga, bueno, ya no hace falta cumplirlo porque ya Cristo lo cumplió por mí. No, esos 10 mandamientos nos ayuda a frenarnos, nos ayuda a educarnos también como a cristianos, pero con la humildad de que no podemos cumplirla y eso nos hace recapacitar de que necesitamos el perdón. Por eso está el arrepentimiento. Y muy bien, la obediencia de Cristo pasiva se centra en el sufrimiento y la muerte que tuvo que padecer Cristo para conseguir la redención para todos. Entonces, esa pasiva, esa obediencia pasiva, está centrada en la pasión y en la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Un poco la historia negra. Pero es que precisamente ahí es donde va a completar su misión. Esa muerte, esa crucifixión, ese derramamiento de sangre, esa lanza que le abre el costado y sale sangre y agua, es para nosotros una profecía cumplida, es nuestro Mesías. Y ahí está el amor hecho carne, como dirá Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, es una obra de Dios, no interna, sino externa. Esto es muy importante, ¿vale? La justificación no es algo que se produzca en mí, sino que viene de Dios desde fuera hacia mí. Viene de fuera hacia nosotros, viene de Dios hacia el pecador por medio de la palabra de Dios. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios, leer la Biblia, porque en la Biblia, cuando tú la lees, cuando tú la escuchas, esa fe entra, esa semillita va entrando y anida en nosotros, va creciendo y va cambiando nuestra vida. Entonces no es algo que crece dentro de mí, sino que tiene que entrar desde fuera hacia mí. Y ese es el movimiento, ¿verdad? De esa justificación, de esa transmisión, que al final la fe es transmitir la fe de Jesucristo. Y esto también es muy importante, la justificación no es gradual. Muchas veces la gente confunde justificación con santificación. No tiene nada que ver. La justificación no es gradual, que va de menos a más y que implica esfuerzos u obras humanas. Entonces, la justificación por la fe no es un esfuerzo que tiene que, como una recompensa de salvación, ¿verdad? Que hoy me porto bien, tengo 20 puntos, mañana me porto bien y le regalo un regalito a mi vecino, a mi madre, oye, voy a tener 100 puntos más y como que va de menos a más, ¿verdad? No, esto no es una recompensa por lo que tú hagas, porque
si esto fuera de esa forma, ¿verdad? Así también piensa mucha gente, ¿no? Que yo soy santo, tengo que ser santo por todo lo que yo haga, ¿no? No, no confundamos las cosas. La justificación es algo totalmente diferente. Y la justificación, como yo digo, esto no es una carrera que tú vas corriendo y vas consiguiendo puntos. No, porque si no, ¿qué sentido tiene el haber venido en Jesucristo? Entonces tenemos que interpretar la justificación como que ya es una obra completada por medio de Cristo. Nuestra justificación es 100%, no un 99 y el 1% lo pongo yo. No, 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 no. El 100% completada. Ya hizo todo, y cuando digo todo es todo, lo necesario para nuestra salvación. Entonces la justificación por la fe es un mérito de Cristo en favor de los pecadores. Y yo me apropio de ese mérito. Yo lo hago mío por medio de la fe. Por eso esos méritos y obediencia de Cristo para mí tienen que ser fundamentales, porque solo en Cristo podemos ser salvos. Como ya yo lo he dicho muchas veces, quitamos a Cristo y fin de la película.